Bienvenidos a este nuevo día y a esta jornada tan especial que nos ayuda a contribuir al cumplimiento del propósito para el cual hemos dedicado estos 21 días. Hoy es nuestro día 19 y estamos listos. Quiero leer los versículos de Joel que en la jornada de ayer siento que quedé en deuda porque solamente me refería a ellos. Pero en vista también de que lo que vamos a mencionar hoy tiene mucha relación, permítame leerlos. Joel 1:14 dice, el profeta llama a los sacerdotes, a los labradores, a los borrachos, a los ancianos y en general a todos los moradores de la tierra. Eso es lo que está diciendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y en el versículo 14 les dice esta orden. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Capítulo 2, versículo 12, otra vez está el llamado del profeta. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y otra vez en el capítulo 2, versículo 15 dice, tocad trompeta en Sión. La trompeta se tocaba para dar un anuncio, un llamamiento a todo el pueblo. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Entonces aquí tenemos el profeta diciendo qué debe hacer los sacerdotes, los ancianos, los borrachos, todos los moradores de Israel. Y él dice que después de que hagan eso, se humillen ante el Señor, pidan perdón al Señor. El Señor les va a responder con perdón, con restitución. Pero dentro de eso les va a responder con lo que dice capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros hijos y vuestros jóvenes verán visiones. Ah, qué bueno es cuando leemos ese versículo del derramamiento del Espíritu Santo. Creo que se ha hecho bastante énfasis sobre esa visitación especial del Señor, pero no he observado que se haga mucho énfasis acerca de lo que es la tarea de la iglesia, de los hijos de Dios para que esto suceda. En esta jornada les voy a hablar de China. Y el titular dice, China 2030, el país con más cristianos en el mundo. Qué tremendo esto. Están las estadísticas mostrando el crecimiento tremendo del evangelio, la multiplicación del evangelio. Cada vez la gente se convierte al Señor no en unidades, sino en múltiplos, en cantidades, en medio de un país comunista. El que hace 50 años era realmente eran muy poquitos los cristianos porque era totalmente prohibido el cristianismo en esa región. Y a pesar de que la gente no tenía Biblias, la gente no podía reunirse, la gente se la arregló para aún a escondidas en cavernas, en cuevas, en el campo, en la noche, en la madrugada, se reunían a adorar al Señor, hablaban de Cristo a escondidas, y el crecimiento de esta comunidad cristiana es uno de los movimientos misioneros o un avivamiento de los más impresionantes en la historia, según lo que están diciendo muchos estudiosos de la historia de la iglesia para estos últimos tiempos. Un pastor entre ellos dijo, si todo el mundo de China creyera en Jesús, no necesitaríamos tantos puestos de policía, no habría tanta maldad ni tanta delincuencia. Eso dice uno de los líderes de esta región. Tengamos en cuenta, hermanos, que este crecimiento se ha dado en medio de una comunidad que es perseguida. Allí está la iglesia oficial, pero la iglesia oficial tiene que tener mucho cuidado en lo que predica, porque el Estado los vigila, coloca cámaras al frente de sus púlpitos para estar escuchando sus predicaciones, y si un pastor se le ocurre decir algo que esté en contra de las políticas del Estado, pues tiene problemas. Voy a leer esto y dice, las congregaciones cristianas en particular se han disparado
desde que las iglesias comenzaron a reabrir, cuando la muerte de Mao en 1976 marcó el fin de la revolución cultural. En menos de 4 décadas después, algunos creen que China está a punto de convertirse no solo en la economía número 1 del mundo, sino también en la nación con un mayor número de cristianos. Dice este investigador, que no es un sociólogo, dice: según mis cálculos, China está destinada a convertirse en el país cristiano más grande en el mundo muy pronto. El que dijo esto es un señor Fun Yang, profesor de sociología en la Universidad de Purdue y autor de un libro que llama Religión en China, Supervivencia y Renacimiento bajo el régimen comunista. Entonces lo que se está considerando es que la iglesia en la China para el año 2025-2030 alcanzará a tener un número promedio de 160 millones de cristianos. Para el año 2010 esta estadística mostraba que habían 50 millones de cristianos en China, por encima de otras regiones donde ha habido avivamiento como Brasil y otros lugares. Se muestra entonces esta región como una región donde el evangelio está creciendo de manera sobrenatural. Pero todo esto está fundamentado entonces en lo que ya les he venido mencionando, una iglesia que se levantó en medio de la persecución. Las llaman iglesias sumergidas, iglesias que tenían que vivir ignoradas, escondidas, y allí el Señor empezó a que esa semilla fuera creciendo y creciendo hasta ver estos resultados hoy. Las autoridades miran con asombro y amenaza todo esto. Por un lado, dice que ellos quieren prohibir o limitar o ponerle obstáculo al crecimiento del evangelio, pero ya en este momento la iglesia es tan grande que cuando las autoridades quieren colocarle límites, entonces la comunidad se levanta a hacer una especie de protesta pasiva, y entonces ya las autoridades tienen que permitir que el evangelio siga corriendo, que se siga predicando el evangelio allí. Dijo el primer ministro británico en su momento, David Cameron, que el cristianismo podría ayudar a impulsar al Estado en el aspecto espiritual, en el físico y moral en Gran Bretaña. Estas declaraciones son muy importantes si tenemos en cuenta cómo la iglesia está empezando a recuperar el papel que le corresponde. En la China la iglesia sigue siendo vigilada, la iglesia sigue siendo controlada, pero aún así, teniendo cámaras allí en sus púlpitos los pastores, porque el gobierno no quiere que se hable de temas que revolucionen al pueblo, que alboroten a la comunidad. Por ejemplo, no quieren que se hable de casos subversivos, como el caso de Daniel, que se niega a adorar al rey y todo eso. Sin embargo, la iglesia sigue creciendo, sigue creciendo. Dice alguien que los líderes se levantaron para prohibir la predicación del evangelio en ese lugar, pero ya en este momento, según las estadísticas, alrededor de 70 millones de cristianos ya no tienen cómo impedirles. Lo que están temiendo en la China en este momento, hermanos, es que el cristianismo pueda convertirse en una especie de fuerza política que acabe por derrocar el sistema. Entonces, estas meditaciones las estoy trayendo, hermanos, para que sepamos que la iglesia en este momento tiene un papel protagónico, pero no protagonismo en el sentido de otra cosa, sino en la multiplicación, en aprovechar estos momentos para que el evangelio del Señor se extienda, el reino de Dios avance. Y tenemos las estrategias, las alternativas, allí están en la palabra desde hace muchos años. Si mi pueblo se humillare y clama, dice la palabra del Señor, entonces el Señor oirá desde el cielo, perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, Dios les bendiga y que estas meditaciones nos lleven a darle un punto de partida con esta jornada que empezamos
Y esta no será la única, esta será la primera para la gloria de Dios. Dios les bendiga.